según sus promesas que Él nos dio, en los cuales mora la justicia. Pero algo interesante aquí, hermanos, que hay que analizar. ¿Por qué dice, hermanos? Dice, los cielos pasarán encendidos en fuego y todo eso. ¿Por qué? Y se ha fijado usted que más que nunca en el mundo, ¿sí?, en los gobiernos del mundo, más que nunca, vamos a decir, Trump, el de China, Putin, el de Corea del Norte, diferentes países, India, que tienen lo nuclear, pues ya se está declarando que posiblemente de alguna manera algo va a empezar, algún problema va a empezar, y va a empezar la tercera guerra mundial. La palabra utilizada aquí fue traducida de la palabra griega aionos. Esa es la palabra, aionos, que se refiere a una edad, ¿sí? Por lo tanto, los discípulos estaban realmente interesados en saber cuándo llegaría a su fin esta era actual en la que estamos viviendo. Dice un amén. A ver, porque algo me pasó aquí, gloria al Señor, pero como quiera, aquí estamos, ¿sí? Por lo tanto, mis hermanos, los discípulos estaban realmente interesados en saber cuándo llegaría el fin del mundo, de esta era actual. Mire, la versión de la palabra que se llama nueva versión King James, lo dice correctamente. Dice, ¿cuál será la señal de su venida y del fin del mundo? ¿Sí? Por eso, miren, esta palabra, fin, dígalo, fin, en el griego es la palabra zuntelos, ¿ok? Zuntelos, y describe la terminación, conclusión, cierre, culminación, final, finalización, resumen, o sea, el resumen final de una cosa. Esto es lo que significa. En segundo lugar, los discípulos querían saber, ¿sí?, cuál sería la señal de que esta era actual estaba experimentando su conclusión final. Amén. Su conclusión final. La palabra señal es una traducción de la palabra griega semeion. La palabra, la señal significa en griego semeion, y se utiliza para describir una marca de autenticación o una garantía, vamos a decir. Podría haberse utilizado para autenticar que un documento era real, o que un objeto era genuino, todo eso. Okay, por eso, de eso se trata. Pero también, en otras palabras, semeion indicaba la prueba absoluta, la realidad o la autenticidad de una cosa. Un ejemplo, por ejemplo, de semeion podrían ser los letreros colocados fuera de los límites de las ciudades, ¿no? Como indicadores para ayudar a los viajeros a autenticarse, o sea, a ubicarse exactamente, a ver dónde mero iban, ¿verdad? Gloria al Señor, como nos pasa a nosotros cuando vamos a Houston, a Dallas, a otras partes, ¿sí? ¿Dónde se encontraban en este momento cuando vas manejando? Esto significa, mis hermanos, que los discípulos le preguntaban a Jesús qué señal debía tomarse como una marca o garantía de autenticación. Una prueba absoluta y genuina de que su venida era inminente, o sea, de repente, y que el fin de la era estaba cerca. Miren, alguien dijo, debido a que vivo en un suburbio de Texas, de Houston, perdón,
Usaré mis viajes diarios a esta enorme ciudad como un ejemplo del punto que quiero que todos entiendan. No importa desde qué dirección me acerque a Houston, puedo ver letreros en el camino que están colocados estratégicamente para que los viajeros sepan que se dirigen hacia los límites de la ciudad de Houston. Cuanto más me acerco a Houston, dice este hombre, más aparecen las señales para que puedan saber cuánto me queda de tiempo en mi viaje para poder llegar a Houston. ¿Sí? Las señales validan y me alertan sobre el hecho de que me estoy acercando a mi destino. Amén. A mi destino. Gloria a Dios para siempre. A su nombre. ¿Sí? Cuanto más me acerco a esta ciudad, el entorno, o sea, los alrededor que me rodean también comienzan a cambiar. Por ejemplo, en mi ruta a Houston, vamos a decir, desde mi casa veo muchos lugares hermosos y en el camino. El camino que recorro, ¿verdad? Va dando vueltas por aquí, por allá, ¿verdad? Hay curvas por todas partes, entre hermosos valles y árboles y valles y cuanto. Pero cuanto más me acerco a este centro metropolitano, Houston, el paisaje comienza a cambiar. Veo industria, viviendas multifamiliares y edificios de gran altura, y las carreteras se vuelven más densas con el tráfico también. Al principio estos cambios son sutiles y apenas se pueden notar, ¿no? Pero cuando más se acerca uno a su destino, más obvios y más tremendos se vuelven los cambios en el paisaje también. Dice este hombre, cuando llego a las afueras de la ciudad, los cambios aparecen casi repentinamente. Cambios, ¿sí? Rápido. Es lo que encuentro cuando viajo desde mi ciudad hacia Houston, hasta el interior de Houston. Bueno, cuando finalmente llego, dice este hombre, a los límites de la ciudad de Houston, veo un enorme letrero que dice Houston. Ese letrero separa las afueras de la ciudad en sí, y en el momento en que paso por allí, el letrero hace auténtico que he entrado en un nuevo territorio. Ya no viajo hacia Houston. He entrado en la ciudad y he llegado a mi destino. Cuando conduzco desde el campo hacia Houston, sin señales que me digan a dónde me dirijo, podría pensar que estoy en algún lugar muy retirado o algo más. En otras palabras, solo sabría intelectualmente que esta inmensa ciudad estaba en algún lugar frente a mí. Al igual que sabemos que el regreso de Jesús ocurrirá en algún momento frente a nosotros de repente. Por supuesto que los viajeros podrían entender que están a punto de acercarse a los límites de la ciudad de Houston. ¿Sí? Su velocidad y las condiciones del tráfico y todo eso, pues les hablan, luego les dicen que ya llegaron. Pero en circunstancias normales no sabrían que su llegada era inminente sin señales. Por eso, a medida que nos acercamos al regreso de Cristo y al final de esta era presente que estamos viviendo, también veremos cambios visibles a nuestro alrededor que parecen de repente, como todas las noticias que les leí ahorita al principio. De hecho, mis hermanos, creo que ya nos acercamos a la última parte de los últimos días. Más bien, hemos cruzado la frontera y ya estamos allí. ¿Cuándo comenzaron los últimos días? A ver, ¿alguien se pregunta?
tal vez. En términos bíblicos, los últimos días, pon atención, comenzaron oficialmente en el día de Pentecostés. Cuando Pedro anunció en Hechos 2, 17 y 18 que los últimos días de esta era fueron iniciados oficialmente cuando el Espíritu Santo fue derramado. El versículo 17 de los Hechos 2:17 dice, y será en los postreros días. Fíjense bien, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos, sobre nuestros jóvenes, verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y el 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que durante los últimos 2000 años que han pasado, hemos estado viviendo ya en los últimos tiempos, en el calendario profético de nuestro Señor. Ahora, estamos viviendo en las etapas finales de este periodo. Permítame también usar el ejemplo de un partido de fútbol, vamos a decir, para ilustrar este punto. Cuando los jugadores regresan al campo al campo después del medio tiempo, que ya al medio tiempo se fueron al vestidor y luego regresan al campo, el juego comienza en la segunda parte del juego, a la última mitad del juego. Ese sería un ejemplo del principio del fin. Pero cuando el juego está terminado en la última mitad, hasta los últimos minutos y segundos del último cuarto, o sea, del juego, eso describe muy vívidamente un resumen. El final del juego llegó. Por eso personalmente creo que esto representa, mis hermanos, perfectamente dónde estamos ahorita en la historia. Hemos estado jugando este juego de los últimos días durante 2000 años ya, pero ahora es el último cuarto y el juego está llegando a los últimos minutos y segundos antes de que Jesús venga y el juego termine. Y lo más triste de todo, mis hermanos, como lo podemos ver por el mundo entero, pero también aquí en Brandon y Matamoros, en todos los países, la iglesia se está descuidando. Primero que todo, lo principal, que tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hay infinidad de textos en la Biblia donde dice que cuando Jesucristo se fue a orar al monte, y se fue a orar, y el Señor oró, y el Señor oró, ¿cuánto? ¿Sí? Y por eso nos dijo que el altar era importante, pero la iglesia de hoy en día, incluyendo nuestra iglesia, y también la tuya que me estás viendo, pastor, también la mayoría de las iglesias han descuidado el altar por andar en los juegos, por andar en la feria, por andar tú sabes, en el desfile, por andar en el cine, por andar en todas partes, pero menos en el altar. Yo recuerdo mucho, gloria al Señor, mucho. Estoy hablando hace 40 años atrás, ¿verdad? Cuando estábamos en la iglesia, cuando empezamos la iglesia pequeña en la calle 14 aquí en Bradley. Entonces, cuando yo llegaba al culto de oración, hacía Juanita y yo la pastora, yo ya veía 20, 30, 40 hermanos tirados en el altar, clamando, gozándose, gritando, clamando a Dios. Y ahora